Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy de Desarrollo Humano Integral. Hoy vamos a ver la historia de Juan el Bautista. ¿Habían escuchado tal vez a este personaje? Es un personaje muy importante dentro de la Biblia y vamos a ver por qué. Desde su nacimiento. Hubo un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos eran rectos e intachables ante los ojos de Dios. Obedecían todos los mandamientos y los preceptos del Señor. Pero no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril, así que los dos ya eran de avanzada edad cuando un día Zacarías tuvo que entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Una multitud, de hecho, estaba afuera esperando mientras él oraba, y cuando de pronto a él se le aparece un ángel y le dice, tu esposa te dará un hijo y su nombre será Juan. Será un gran hombre delante del Señor. Y él se pregunta, ¿no? ¿Cómo si ya somos ancianos? Entonces, él le dice, él preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor, pero como no creíste mis palabras, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Fuertes declaraciones. 6 meses después se vuelve a aparecer el ángel Gabriel, le dice, te saludo, tú has recibido el favor de Dios y el Señor esté contigo. ¿Saben quién era esta mujer? En cambio se le apareció a María, la que sería madre de Jesús. Le dice que darás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo y su reinado no tendrá fin. Así se anunció el nacimiento de Jesús. Ella dijo, pero ¿cómo si soy virgen? Entonces se le dijo, para Dios no hay nada imposible. Tu pariente Elizabeth, que sabía que ella era una persona adulta, aquí vemos un milagro. Entonces ella se queda asombrada, ¿no? Está embarazada de 6 meses, así que ella sí confió en el Señor. Y dijo, aquí tienes a tu sierva del Señor, que haga como Dios ha dicho sobre mí. Así que el ángel se marchó. María y Elizabeth eran parientes, entonces a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a visitar al pueblo de Judea a su familiar Elizabeth y a su esposo. Entonces, tan pronto oyó el saludo Elizabeth de María, la criatura saltó dentro de su vientre. Entonces le dijo, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Dichosa tú que has creído porque el Señor te ha dicho y se cumplirá. 3 meses después nace Juan. Entonces todos los vecinos se enteraron y hasta tenían un poco de temor porque habían escuchado que Zacarías no podía hablar, ¿no? Entonces una vez que el niño nació, llevaron para circuncidar al niño a la iglesia en ese entonces que había allí y le dijeron qué nombre quieren ponerle, Zacarías como su padre, y ella, la madre dijo, no, que se llame Juan. Entonces le dijeron, pero no tiene ningún familiar que se llame Juan. En ese instante el padre escribió el nombre que quería y dijo en una tablita que le den y escribió el nombre Juan e inmediatamente se le desató la lengua y recuperó el habla. Así que todos se llenaron de temor y se escuchó por todos lados lo que sucedía. Entonces decían, ¿quién será ese niño y qué llegará a ser? Porque el Señor lo protegía. Tiempo después Juan eh, vivía en el desierto. Entonces, dice que Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero en su cintura y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Entonces, eh, mucha gente de Judea, del Valle del Jordán, salían para ver y escuchar lo que Juan decía. Y él les decía, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, les decía que confiesen sus pecados, ¿no? Y preparen el camino para la venida del Señor. Alábenle y ábranle camino. Entonces, de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, la preparación de camino se realizaba cuando un rey estaba por llegar a alguna parte de su reino. Entonces, Juan anunciaba la llegada del reino de los cielos, no un reino terrenal. Entonces, por eso es que se llama Juan el Bautista como el mensajero de Dios que preparó el camino
para Jesús. Entonces él llamaba al arrepentimiento, como vemos aquí la reina Elizabeth, cómo se prepara, ¿no? Cuando va a llegar un rey, todos sus cortesanos. Así también a Jesús se le preparó cuando ya iba, antes de morir, no morir en la cruz, se le preparó una entrada a Dios. Entonces las personas a su alrededor que escuchaban su prédica decían, ¿qué debemos hacer? Entonces él les dijo, el que tiene dos camisas debe compartir con él, con el que no tenga ninguna. Los maestros le decían, ¿qué debemos hacer? No cobren más de lo debido. Los soldados, ¿qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, no roben a nadie, no estafen ni hagan nada indebido, nada que sea malo, ¿no? Entonces las personas estaban a la expectativa de quién era él, así que se le acercaron unos fariseos y unos levitas y le dijeron, ¿acaso tú eres el Mesías? Y le decían, ¿tú quién eres? Él dijo, no soy el Mesías, yo no soy Cristo. Entonces eres Elías. Él le respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces le decían, porque Juan el Bautista era conocido el Bautista porque él bautizaba a muchas personas que aceptaban el arrepentimiento. Entonces él les dijo, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí y del cual yo no soy digno ni de desatarle la correa de los zapatos. Pero ¿saben qué? Llegó, mientras decía esto, llegó un día Jesús y él reconoció que era Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús le dijo que le bautice, pero Juan le dijo, yo soy el que necesita que tú me bautices y tú vienes a mí, se preguntó él. Así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, bueno, obviamente Jesús no necesitaba ser perdonado de pecados porque él nunca pecó, pero dejó como ejemplo para nosotros, es por eso que él se bautizó. Así nosotros también, eso significa el bautismo, el aceptar a Cristo como nuestro Salvador, que vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó para salvación de todos nosotros y como arrepentimiento de nuestros pecados. Así entonces, una vez que Jesús fue bautizado, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, en quien tengo complacencia. Y también Juan vio cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma hacia él y él recordó que había sido dicho, el que me envió a bautizar con agua dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que una vez más confirmó que él era Jesús. Una vez que Jesús fue bautizado, comenzó su ministerio haciendo milagros. En el capítulo 5 de Juan, del libro de Juan, vemos cómo hizo muchísimos milagros. Entre ellos aquí vemos a un endemoniado que sacó a los demonios y los lanzó hacia cerdos. También la hija de Jairo que fue resucitada. Y este es uno de los que también me asombra muchísimo. Dice que había tanta gente enferma que acudían a Jesús que no había paso por donde ir, así que hicieron un hueco por el techo y metieron a un enfermito para que sea curado por Jesús. Y obviamente Jesús, como no era indolente, lo curó. Entonces, después de esto, Juan fue encarcelado y Jesús andaba predicando por Galilea el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, Herodes, que era el rey principal de los romanos, coge y mete preso
a Juan porque le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fuertes declaraciones. Entonces, la mujer de Herodes, que era Herodías, estaba al acecho por matarle y deseaba matar a Juan, porque sabía que él era quien estaba haciéndole entrar con cargo de conciencia a Herodes. Entonces no quería escuchar, se hizo a los oídos sordos, pero Herodes tenía temor de Juan porque sabía que él era un varón justo y santo y guardaba a salvo, por eso yéndole se quedaba perplejo. Él escuchaba las palabras que Juan le advertía acerca de lo que estaba haciendo, cómo estaba viviendo una vida tan miserable, ¿no? Entonces, a pesar de que la vida de Juan había sido una labor activa, ahora estar preso semana tras semana le había causado tristeza y las dudas se fueron apoderando de él, pero sus discípulos no le abandonaron y ellos, así como nosotros, también nos preguntamos por qué Jesús no fue a liberarle, siendo el Mesías, ¿no? Entonces Satanás actuó en ese instante con astucia y utilizó a los discípulos para que él comience a dudar. Decían, ¿será que él es el poderoso libertador de este mundo, ese pobre hombre que es Jesús? Pero Juan el Bautista no renunció a su fe en Cristo. Así que les dijo a sus amigos, vayan al Señor y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Saben que Jesús no les respondió inmediatamente, sino que en ese instante, cuando ellos le preguntaron esto, comenzó a hacer muchos milagros. Vemos curó a un ciego, un paralítico, y les dijo Jesús, vayan y cuéntenle a Jesús, a Juan, perdón, lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Entonces, dichoso el que no tropieza por causa mía, el que tropieza por causa mía. Entonces, eh, luego sus amigos fueron y le comentaron a Juan el Bautista lo que habían visto. Inmediatamente Jesús dijo, entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Entonces Juan comprendió que era el Cristo, el Hijo de Dios, así que se entregó por completo y confió en Dios. Tiempo después hubo una fiesta de cumpleaños, era el cumpleaños de Herodes. Y la hija de Herodita comenzó a bailar de una forma muy agradable para Herodes y todos los que se encontraban ahí, y le dijo el rey Herodes, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Entonces ella dijo, ¿y ahora qué pediré? Madre, ¿qué pediré? Le dice a su madre. Y ella le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista, porque ella estaba ardida por las cosas que había escuchado, que él decía, ¿no? Que no tenía que estar con ella. Así que ella va y le dice, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Vemos la muerte de Juan el Bautista. Él fue decapitado y entonces le llevaron la cabeza a la chica, a la joven. Ven aquí, Herodes igual dice que se sentía triste, se sentía mal porque estaba encima con los tragos. Entonces el rey sí se entristeció mucho, pero complació porque había dado su palabra. Así que después, cuando ya oyeron sus discípulos que él había muerto, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Y lo vemos. Entonces, aquí podemos aprender varias lecciones porque, por ejemplo, nos dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es lo que padecieron muchos, incluso Jesús mismo padeció, ¿no? Así que nos dice también en Mateo 28:20, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aferrémonos a esta promesa que a pesar de las dificultades debemos confiar en que Dios ha prometido algo mucho mejor que las cosas que están sucediendo en este mundo. Dios promete una vida mejor para los que creen en Él, tal vez no en esta tierra, pero sí en el mundo venidero. Así que espero que Dios les bendiga muchísimo y haber aprendido muchas lecciones
de Juan el Bautista, que él, a pesar de las dificultades de estar encerrado, no perdió la fe, hasta entregó su propia vida creyendo en todas las promesas de Dios en el mundo venidero. Nos vemos en una próxima clase y recuerden realizar su tarea a tiempo.